muchas gracias a todos, todas por estar en esta charla virtual, a las panelistas y a todos los participantes. Bueno, es una primera charla que estamos organizando desde la Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo, en el marco justamente o para pensar, para aportar al análisis de la situación del trabajo y de los trabajadores en el marco de la pandemia. Con esta idea estamos organizamos esta charla basada en los trabajadores de cuidados, ¿sí? El trabajo de cuidados en el marco de la pandemia, los trabajadores de cuidados. En tanto, es un tema que viene cobrando, digamos, mucha importancia, tanto en relación al trabajo del cuidado remunerado como al no remunerado. Y en este sentido, nos parecía importante darle un espacio a esta temática a partir de la invitación de colegas que estudian el tema y de representantes de sectores que trabajan en el ámbito de los cuidados. En este sentido, están como parte del panel Corina Rodríguez Enríquez, investigadora independiente del CONICET, integrante del CIEP, Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas; Cristina Martínez, integrante de Trabajadoras Domésticas en Lucha de la provincia de Córdoba; Mandy Ruiz Díaz, referenta de la rama sociocomunitaria del movimiento Evita UTEP, Ciudad de Buenos Aires; y Mirta Viola, trabajadora del CEAR, Centro Emergente de Atención Respiratoria de Salud Pública Pampeana, secretaria general del CITRASAP, Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana, secretaria adjunta de la CTA Autónoma de La Pampa y secretaria de Medio Ambiente y Salud de FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Va a estar moderando el panel por parte de ACET, Joana Maldovan. Así que, bueno, sin más, le paso el micrófono en forma virtual a Joana, y que va a comentar un poco cómo vamos a organizar las exposiciones y las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por participar. Bueno, gracias Clara, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecerle a las panelistas por participar en la actividad de hoy y a todas, a todos los presentes. Brevemente quería comentarles que la dinámica de la charla va a ser, primero vamos a contar con las exposiciones de quienes nos acompañan hoy. Las exposiciones van a durar entre 15 y 20 minutos, les pedimos que se atengan al tiempo de manera tal de después poder abrir el intercambio. Y para quienes están participando, a medida que quieran ir haciendo comentarios o preguntas, los pueden ir haciendo a través del chat, que nosotros los vamos a ir recopilando a lo largo de la charla, y luego cuando terminen todas las exposiciones vamos a dar lugar al intercambio. Así que, bueno, sin más que agregar, arrancamos entonces las exposiciones de hoy. Le paso la palabra a Corina. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este encuentro. Estamos todos un poco sobregiradas con webinarios, pero siempre es bueno seguir creando espacios para encontrarnos, para conversar y para reflexionar sobre temas sobre los que veníamos reflexionando, pero que se ven también muy interpelados en este contexto de pandemia. Yo quisiera hacer algunos pocos comentarios generales. El primero, para pensar esta cuestión de las personas trabajadoras del cuidado en la pandemia, primero situar, ¿no? La pandemia obviamente no cae en el vacío, sino que cae
en una organización social del cuidado existente, donde ya la posición de las personas trabajadoras del cuidado era una posición caracterizada por algunos rasgos. El primero, ser un trabajo altamente feminizado. Los trabajos de cuidado son trabajos altamente feminizados. El segundo es la de ser trabajos, en términos generales, subvalorados, desvalorizados. En el extremo, el trabajo de cuidado no remunerado, que es tal vez la forma más invisible y menos reconocida del trabajo de cuidado, pero si vamos recorriendo el espectro de trabajos de cuidado, reconocemos que la desvalorización expresada en bajas remuneraciones, elevada informalidad, elevada desprotección social, es una característica extendida en este tipo de trabajos. Y es en ese contexto en el que cae la pandemia, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo primero que quería traer era situar la reflexión sobre qué pasa con los y las trabajadoras del cuidado en este contexto. Lo segundo que me gustaría compartir con ustedes es esta idea de que la pandemia ha ayudado a reconocer estos trabajos, y uno de las expresiones de este reconocimiento es este concepto que se ha arraigado en el contexto de la pandemia de la existencia de trabajos esenciales. Lo que desde los feminismos veníamos diciendo hace mucho, ¿no? El trabajo de cuidado cumple un rol sistémico, sin el trabajo de cuidados el sistema como funciona no puede funcionar, este es un trabajo indispensable y a pesar de eso es invisible. Bueno, todo esto que desde los feminismos venimos diciendo hace mucho, la pandemia lo ha expuesto de manera contundente y ya innegable, al reconocerlo como parte de los trabajos esenciales. Entonces la esencialidad del trabajo de cuidados me parece que es otro rasgo notable de este trabajo en este contexto. Y es esencial porque estamos en una situación de pandemia. Esto quiere decir una situación donde las personas estamos expuestas a contagiarnos, a enfermarnos, y si nos enfermamos requerimos cuidado, y para no enfermarnos requerimos cuidado también. Entonces el cuidado es un elemento esencial por la propia situación de pandemia, pero también el cuidado es una situación, un elemento esencial en la configuración que se arma como consecuencia de las medidas que se van tomando para hacerle frente a la pandemia. Por ejemplo, una de las medidas más extendidas en todos los países, donde el arma que tenemos para protegernos del virus es el aislamiento social, el cierre de los establecimientos escolares implica, y el cierre parcial de los lugares de trabajo implica todo el mundo a las casas, todo el mundo en los hogares. Y eso es posible, que todos nos quedemos en los hogares, porque en los hogares hay trabajo de cuidado que sigue garantizando la reproducción cotidiana de la vida. Y como dije, la feminización de estos trabajos sigue siendo un rasgo esencial que se profundiza en la pandemia. Entonces lo que quería tal vez era repasar los espacios de los trabajos de cuidado, los distintos tipos de trabajo de cuidado, cómo la pandemia los ha impactado y cuáles han sido las respuestas de política. Como un paneo general, para que después tenemos las voces de las compañeras que vienen con sus experiencias situadas de trabajo justamente en estos distintos espacios. Un primer espacio del trabajo de cuidado es el trabajo de cuidado en los hogares, el trabajo de cuidado no remunerado, el que se realiza en los hogares, y que las encuestas de uso del tiempo son muy contundentes en mostrar que realizamos las mujeres en mayor proporción que los varones. ¿Qué impacto ha tenido en este trabajo la pandemia? Una profundización de este trabajo. Se profundizan las demandas, en este sentido que decía, de más demandas de cuidado para protegernos frente a la amenaza del virus, más demandas de cuidados en los hogares porque se obturan los espacios de cuidado extradomésticos,
y mucha presión sobre el tiempo de trabajo, porque a las demandas incrementadas de cuidado se suma la restricción de tiempo generada por el trabajo remunerado también hecho en casa. La combinación, el combo, teletrabajo y mayores demandas de cuidado en los hogares es explosivo, y estoy segura que muchas de las que estamos aquí y nuestras caras dan cuenta de lo explosivo de ese combo. ¿Qué respuesta de política ha habido para esta dimensión del trabajo de cuidado no remunerado? Yo diría que ha habido respuesta, y que la respuesta, y esto lo digo al inicio y me parece que es transversal al conjunto de respuestas que ha habido. Yo creo que las respuestas que ha dado el actual gobierno frente a la cuestión del cuidado en el contexto de pandemia está muy determinado por la existencia de un Ministerio de las Mujeres, y por la existencia, y porque este Ministerio de las Mujeres esté habitado por feministas. Yo creo que lo que voy a mencionar como respuesta de política, que de todas formas voy a calificar como insuficiente, lo hubo gracias, desde mi punto de vista, a que existe una institucionalidad más fuerte para las mujeres, para el adelanto de las mujeres, y porque hay feministas allí. La respuesta de política específica para la cuestión del trabajo no remunerado ha sido tempranamente, incluso antes de la cuarentena total, cuando se cerraron las escuelas, la determinación de licencias para madres y padres que tuvieran responsabilidades de cuidado. Entonces aquí lo que hay, por lo menos de movida, es un reconocimiento de que el cierre de espacios de cuidado fuera de los hogares generaba una carga a los trabajadores con responsabilidades de cuidado que debía ser atendida. Claro que cuando la cuarentena pasa a durar 7 meses, y cuando esas primeras situaciones de, bueno, nos quedamos en casa con las niñas y no trabajamos, empiezan a desaparecer como posibilidad, y aparece el teletrabajo y demás, esta propia medida pierde potencia, ¿no? El otro espacio de trabajo de cuidado que clave en este contexto de pandemia es el caso de las trabajadoras y los trabajadores en el sector de la salud, claramente. Es la primera línea, ¿no? Les y las trabajadoras que están en la primera línea haciendo frente a la pandemia, y las implicancias de la pandemia en el trabajo de cuidados en la salud es evidente. Son quienes más demandados y demandadas están, se incrementa la intensidad del trabajo, la intensidad tanto en términos del tiempo de trabajo como de responsabilidades de trabajo, en un contexto donde también lo que se ha puesto en evidencia es las consecuencias de décadas de ajuste en los sistemas de salud, que ha implicado condiciones de trabajo precarias desde antes de la pandemia, ámbitos de trabajo desinvertidos, y todas las dificultades en este sentido que han sido muy, me parece a mí, visibilizadas. ¿Cuál ha sido la respuesta de política pública para el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud? En principio ha habido una respuesta de compensación monetaria por el incremento de su trabajo, que desde mi punto de vista es insuficiente, y que incluso ha padecido muchos problemas de gestión. Pero ha habido también algunos otros reconocimientos, como el hecho de incluir al propio COVID como una enfermedad profesional, lo cual es reconocible, dado que los trabajadores de la salud están especialmente expuestos al contagio. Se ha implementado, se ha establecido un programa de protección de la salud de las personas trabajadoras de la salud, lo que se conoce como la Ley Silvio. Pero simultáneamente ocurren hechos como el lamentable episodio con las enfermeras que fueron a reclamar por su estatus de profesionalización frente al gobierno de la ciudad, y la respuesta que recibieron en primera instancia fue la represión, ¿no? Entonces creo que también se dan estas tensiones. El otro sector de trabajo de cuidado tiene que ver con las trabajadoras de casas particulares. Otro sector fuertemente impactado por la pandemia. El primer impacto que tiene este sector del trabajo de cuidado tiene que ver con la imposibilidad de trabajar. El trabajo
en casas particulares sigue siendo una actividad que no está permitida, y la respuesta de política fue licencia para las trabajadoras de casas particulares. Licencia remunerada, ¿no? Pero en la práctica, dado el alto nivel de informalidad de este sector, pero también dadas las restricciones que los propios hogares que contratan a estas trabajadoras tienen cuando los propios hogares van perdiendo ingresos, van perdiendo empleo, la consecuencia, por lo poco que podemos saber hasta ahora, es, digo, en términos de evidencia cuantitativa, es que ha habido un proceso importante de pérdida de empleo para las trabajadoras de casas particulares y de pérdida de ingresos. Que las previsiones legales de preservar el empleo y preservar el ingreso no se han cumplido en su completa extensión. Pero además las trabajadoras de casas particulares se han visto obligadas a trabajar, o sea, simultáneamente enfrentan el peligro o el riesgo de quedarse sin empleo y el riesgo de verse obligadas a trabajar. Y esto ha sucedido desde tiempos muy tempranos de la cuarentena, donde las trabajadoras de casas particulares se han visto obligadas a trabajar, poniéndose ellas en riesgo de contagiarse, e incluso en algunos casos regímenes de trabajo con retiro se han transformado en regímenes de trabajo sin retiro, como mecanismo para minimizar los riesgos de contagio, con lo cual las condiciones de empleo de estas trabajadoras también se ha visto precarizada, profundizado en sus rasgos más negativos. En términos de política pública, como dije, la respuesta temprana de establecer que las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a la licencia mientras dure la cuarentena, de cumplimiento incierto, pero también ha habido mecanismos de compensación monetaria, al establecer que las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a acceder al ingreso familiar de emergencia, con las limitaciones que tiene esta transferencia al ser una transferencia familiar y no individual, ¿no? Yo creo que el principal problema en este campo es que el elevado grado de informalidad de estas trabajadoras se lleva puestas todas las previsiones normativas que puede haber. Ya para ir cerrando, el otro espacio de trabajo de cuidado es el espacio de trabajo de cuidado en los territorios, los espacios comunitarios de cuidado, y aquí también me parece que uno de los efectos de la pandemia ha sido nuevamente la profundización de las demandas para estas trabajadoras en los espacios comunitarios de cuidado, y también la visibilización de este trabajo. Creo que ha quedado muy expuesto a la sociedad que vive fuera de estos espacios territoriales, la existencia de este trabajo y la relevancia infinita de este trabajo, siendo las trabajadoras de los espacios comunitarios, de los comedores comunitarios, principalmente las que han garantizado la supervivencia y el acceso a derechos tan básicos como la alimentación. Y también creo que lo que ha quedado muy expuesto ha sido la precariedad de las condiciones en las que trabajan. En muchos casos trabajan de manera voluntaria, no remunerada, en contextos de infraestructura sumamente precaria, y la respuesta de política ha sido también activa pero insuficiente, y en este caso está mucho más, perdón, me parece a mí, enmarañada con lo que tiene que ver con la perspectiva de política social asistencial. Y en algún sentido lo que ha habido aquí es una respuesta de crear registros de trabajos en la economía popular, a donde estas trabajadoras estarían incluidas, pero donde tengo entendido que también hay controversias, y esto tal vez las compañeras nos lo puedan aclarar mejor, respecto de que estas trabajadoras en particular no están siendo consideradas en este registro como trabajadoras, sino como colaboradoras, lo cual también habla de cierta desvalorización desde la propia política pública del contenido del trabajo, de este trabajo. Y finalmente, una dimensión del cuidado que me parece que ha quedado más invisibilizada en este contexto, que es el espacio del trabajo en la educación. Las trabajadoras y los trabajadores de la educación, fundamentalmente de la educación básica, a quienes en un contexto normal consideramos actores claves del cuidado, porque los espacios escolares son
espacios de educación, pero también de cuidado, y las escuelas, la asistencia, perdón, de las niñas a la escuela suele ser uno de los principales mecanismos de conciliación entre vida laboral y familiar de las familias. Sin embargo, en este contexto de escuelas cerradas, el trabajo que los trabajadores de la educación están haciendo ha quedado totalmente invisibilizado. En esta idea de no hay clases, cuando en realidad sí está habiendo clases, y está habiendo clases en condiciones de suma precariedad, y aquí creo que es donde la respuesta de política pública ha sido más insuficiente y más inadecuada. Han dejado, me parece a mí, en términos generales, a los trabajadores de la educación a su merced para resolver una dinámica de educación a distancia con los recursos que tuvieran. Y empiezan a haber algunos estudios que analizan lo dificultoso que ha sido no solamente para las niñas poder mantenerse conectados a la escuela, sino para los docentes poder sostener esos vínculos. Además de que también aquí en este sector se nota años de desinversión y años de precarización de este tipo de trabajo. Para cerrar, ¿qué horizontes podemos avisorar para las personas trabajadoras del cuidado en la pospandemia? Y tiro aquí poquitas más que nada preguntas, ¿no? Una cosa que me parece que va a pasar en la pospandemia, si alguna vez la pospandemia llega, esperemos que sí, es que ya no se puede negar este trabajo. Me parece que si hay una ganancia de este tiempo tan oscuro, es justamente que el trabajo de cuidado ha quedado tan visibilizado que ya no se puede negar este trabajo, ni se pueden negar las condiciones precarias en que este trabajo es resuelto, tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. Y en este sentido me parece que se abre una ventana de posibilidades de demandas muy concretas para el reconocimiento, para la valorización, en algunos casos para la remuneración. De hecho, esto es lo que están pidiendo, por ejemplo, las organizaciones a nivel territorial respecto del trabajo de quienes trabajan en estos espacios comunitarios. Y me parece que aquí tiene que haber un espacio para demandas contundentes en términos de garantía de derechos laborales y en términos de garantía de protección social, que debiera ir acompañada del respaldo social. Y digo debiera, porque ya creo que todos hemos visto lo que han sido reacciones sociales tal vez un poco inimaginables en este contexto. Yo creo que el horizonte del trabajo de cuidado en la pospandemia debiera ser un horizonte de reconocimiento, de profesionalización, de mejora en las condiciones laborales, pero que todo ello requiere justamente de que esto termine de construirse como una demanda social, y que también implica, como lo que se requiere para esto son políticas públicas efectivas, también lo que esto conlleva es una disputa por los recursos. Y aquí me parece que estamos en un contexto o en un marco efectivamente de eso, de disputa, porque estamos en un contexto donde ya se han tomado algunas decisiones respecto de a qué asignar los recursos económicos, y estoy refiriéndome particularmente a la decisión de, en efecto, renegociar la deuda externa y asumir compromisos de pago de esa deuda en el futuro, que implica restricciones para el uso de esos recursos para otras cosas. Y que también estamos en un escenario de próxima, o ya sucediendo, negociación con el Fondo Monetario Internacional, que por más bonito que esté el fondo ahora, según dicen, va a implicar disciplina fiscal, restricción a la expansión del gasto público y condicionamientos varios que yo creo que ponen en riesgo la posibilidad de que el Estado argentino pueda asumir compromisos con los trabajadores en general y los trabajadores del cuidado en particular. Entonces creo que lo que tenemos por delante es un horizonte que debiera dejarnos en mejores posibilidades de dar esta disputa, pero una disputa que
que va a ser, me parece a mí, trabajosa, y en la que me parece la organización y la movilización van a volver a ser fundamentales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Corina. Clarísima tu exposición, como siempre. Ahora vamos a darle la palabra, en este caso, a Cristina Martínez, la compañera que es integrante de Trabajadoras Domésticas en Lucha de Córdoba. Hola, buenas tardes. Quería agradecer la invitación para ver si puedo visibilizar la situación de mi sector. No sé si me escuchan bien. Para empezar, esta situación de pandemia ha venido a, como dijo Corina, a visibilizar la situación que está viviendo las empleadas domésticas de todo el país, ya que aproximadamente más de 400.000 compañeras han quedado desocupadas en esta situación de pandemia. Nosotras somos alrededor de 500 compañeras. Yo hace más de 4 años que vengo militando con respecto a nuestra ley, no políticamente, sino con respecto a que muchas compañeras conozcan la situación de lo que corresponde y lo que no les corresponde, en qué las ampara a ellas la ley. Pero bueno, al ser una gran cantidad de compañeras que están en negro, muy pocas somos las que trabajamos en blanco, vino a profundizar toda esta situación que veníamos cargando las empleadas domésticas, vino a profundizar todo lo malo de que lo que nos pasa a nosotras. La profundidad del maltrato. Las condiciones laborales precarias, rebaja salarial, cambio de categorías, falsificación de permiso y estafa, hemos sido dañadas en todo sentido. Eso es lo mínimo que les ha pasado a las compañeras. Sin decir, una compañera que trabaja de lunes a sábado y se tenía que retirar de su trabajo, le dijeron, no, estamos en cuarentena, vos no te vas. Bueno, perfecto. No, vos te quedás, sí, bueno, pero decirle que te pague las horas que vas a trabajar, porque vos mirando las paredes no te vas a quedar, o sea que sábado y domingo vos vas a trabajar y te es un sueldo aparte. Y así, pero la infinidad de cosas que nosotras hemos venido sufriendo y se ha profundizado con esta pandemia. El protocolo de bioseguridad es algo que no sirve y que no existe para nosotras. Al menos el protocolo de bioseguridad de acá en Córdoba, que yo entiendo que es para todo el país lo mismo, nos exigen el uso de transporte, nos exigen el uso de transporte propio o transporte privado. Pero no nos dicen que el empleador lo tiene que abonar. Me exige a mí, pero no le exige al empleador. A mí el COE de Córdoba me exige el protocolo de bioseguridad, que es el gasto de todas las compañeras. A mí el empleador no me provee de mi protocolo de bioseguridad, del calzado, del alcohol en gel, todo lo tengo que llevar yo.
El protocolo me impone a mí obligaciones y no nos garantiza ningún derecho de que yo llego a enfermarme de COVID, las RT no nos están poniendo como una enfermedad laboral. Entonces yo digo, estamos en... Nos dijeron a nosotros, ustedes dejaron hoy por hoy, y bueno, yo voy a tocar, lamentablemente voy a tocar este tema. Nosotros no tenemos aumento desde el año pasado. En mayo fue un aumento del 10% dividido en 2 veces. La semana del año pasado, o sea que esto es un aumento que fue cláusula gatillo del 2019. O sea que este año nosotros no hemos recibido aumento. Una compañera cobra 17.000 pesos por mes. Tiene que alquilar, tiene que mandar a sus hijos a la escuela. ¿Cómo se vive con eso? Y encima que a mí el protocolo me impone obligaciones y no me garantiza ningún derecho. La profundidad del maltrato de compañeras. No pases limpia todo afuera. Con el frío que hemos tenido, limpia todo afuera, pero no entres. La rebaja salarial, vos no venías a trabajar, bueno, no vengas a trabajar, pero yo no te pago. El cambio de categorías. Cuando comenzó la pandemia, la categoría, cuarta categoría, que es el acompañamiento y cuidado de personas, estaba obligada a trabajar, porque somos trabajadoras esenciales. ¿Qué pasó? Aquí en Córdoba fue una avalancha de compañeras que de la quinta categoría pasaron sin previo aviso a la cuarta categoría. ¿Cómo? Y las consultas nos llovían desde el primer día. Cristina, tengo que ir a trabajar, me pasaron de la cuarta categoría. Le digo, sí, te pueden. ¿Y qué es lo que pasó con los que supuestamente nos tienen que defender, que son los sindicatos? Y discúlpenme, yo voy a hablar de este tema también, porque es algo que interfiere en el trabajo, en lo laboral nuestro de cada día. Las compañeras dijeron que la quinta categoría, ¿qué es la respuesta que obtuvieron de los sindicatos? Dijeron, no, si te están mejorando el nivel, te están mejorando el nivel laboral, tiene todo el derecho el empleador de pasarte de categoría. No dijeron, no se puede, o ¿por qué lo vas a pasar de categoría? Porque ahora supuestamente ibas a limpiar y ahora cuidas a un niño, cuidas a un anciano. Y a todo eso no hemos visto las empleadas domésticas de todo el país. La falsificación de permisos. La falsificación de permisos fue algo que, no, porque mi empleadora dijo que ahora soy de la cuarta categoría, me va a hacer el permiso, que se lo tengo que firmar, que yo lo tengo que hacer. Era una avalancha, una cosa que no tiene nombre, todo lo que nos hicieron. Ahora, hemos sido víctimas de estafa por los empleadores. ¿Por qué? Porque todas las pocas compañeras, y eso quiero aclarar, las pocas compañeras que cobraron el IFE, les han descontado el IFE. O les exigían que le tenían que dar la cuenta para ir para ver si cobraban el IFE, cómo lo cobraban, para que ellos tenían que poner lo que restaba del sueldo. O sea que si, no sé, a mí no me lo dieron. A pesar que yo tengo a mi esposo hace 2 años desempleado, pero yo, Cristina Martínez, trabajo de lunes a lunes para poder ganar no saben cuánto, y a mi larga lucha yo gano alrededor de 50.000 pesos. Pero no saben por qué, a raíz de que yo trabajo de lunes a viernes en una casa y sábado y domingo trabajo en otra. Y yo me tengo que llevar el desarraigo de mi familia, de mi casa, para poder ganar eso y poder mantener mi casa. Y en blanco, estemos en blanco y estemos en negro, fue exactamente lo mismo. No te voy a pagar, no venís a trabajar, no te voy a abonar.
fue una cosa que nosotros hemos recibido reclamos, pero de la cantidad de gente. Llamamos a la televisión, a la radio, a todos lados, pero claro, ¿qué es lo que pasa? A donde yo toque las puertas, tengo empleadores del otro lado. Si llamo a la radio, a ver, ¿qué es lo que pasa? Los country de Córdoba, en cero bioseguridad, venía a trabajar. Hay compañeras que están enfermas de COVID. ¿Por qué? Porque el empleador no le dijo. Lo que pasa es que, claro, los country, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a la clínica privada, se hacen el hisopado, se hacen los análisis como corresponde y se quedan calladitos la boca que tienen el COVID. Y a las compañeras las hacen entrar a trabajar lo mismo. Bueno, es sin número la situación de que nosotras, todas las empleadas domésticas en todo el país, esto es lo que yo les estoy contando, hemos visto reflejado. Porque, y del primer momento, cuando la cuarta categoría salió a trabajar, porque las empleadas de cuarta categoría nunca dejamos de trabajar, porque somos esenciales. Y yo voy a disentir en esto. ¿No saben por qué? Porque yo no soy personal de salud. Yo no soy personal de salud como un enfermero, como un médico, como un asistente terapéutico. Yo, la ley 46.844 dice que yo soy acompañante no terapéutico. Pero bueno, no estoy haciendo abandono de persona, como eso nos dijeron a nosotros, que nosotros no íbamos, hacíamos abandono de persona. Miren, hemos recibido absolutamente todo, de todo lo que se les ocurra. Compañeros que les han dicho, no te va, sí, pero te van a pavonar, vos no salís el fin de semana porque vos estás cama adentro, de lunes a sábado, vos tenés que retirarte, vos te tienen que abonar los días del fin de semana, y te tienen que abonar como si es otro sueldo, el mismo sueldo que vos trabajás durante el mes, cama adentro. Y si no, están haciendo privación ilegítima de la libertad, porque cualquier trabajadora tiene derecho a sus horas de descanso. Nosotros, miren, esta es la situación de las empleadas domésticas en todo el país. De todo lo que a ustedes se les ocurra nos hicieron. Nos hicieron absolutamente de todo, a todas las compañeras. A compañeras que le dijeron venir a trabajar, compañeras que le dijeron no, yo soy personal de salud, hasta eso. Hay médicos, hay compañeras que trabajan para médicos, yo soy personal de salud, yo necesito que vos vengas sí o sí, porque estás obligado, porque yo soy empleador de personal de salud. ¿Y qué pasaba la compañera? No tenía con quién dejar sus hijos. ¿Por qué? Porque las guarderías están cerradas todas. Y ella dejaba a sus niños con las guarderías. Al estar cerradas las guarderías, no tenía con qué dejar sus niños. Y así sucesivamente con cosas que no tienen nombre todo lo que nos hicieron. Es una mínima enumeración de cosas. Y las condiciones laborales de las compañeras que estaban en negro, bueno, olvídense, si a las en blanco les han hecho, porque gracias a Dios yo tengo los empleadores como corresponde, y aparte que ya saben con quién están hablando, yo pienso que por esa razón, gracias a Dios, yo he estado bien en mi trabajo, he trabajado con las condiciones como corresponde, como yo solicité, como yo exigí, pero claro, lo que pasa es que yo sé dónde estoy parada, yo sé dónde me tengo que parar para hablar con un empleador, pero la gran cantidad de compañeras, el 1,5 millones de compañeras que hay en todo el país no saben esto. Entonces, yo digo, yo lo que vengo a decir hoy acá es esto. A partir de la pandemia hemos sido más visibilizadas, pero ¿en qué? Más visibilizadas en todo lo negativo y más invisibilizadas en todos nuestros derechos, porque nos
nos han llevado por delante todos los derechos que los pocos que tenemos nos han llevado por delante. Hay compañeros que no cobraron el aguinaldo, hay compañeras que si han estado en la RT no les han abonado el sueldo. Bueno, infinidad de cosas que nosotros hemos venido viendo durante estos días, de todos estos meses, desde marzo que comenzó todo esto. Fue una avalancha de injusticia la que sufrimos todos en mi sector. Fue una avalancha de injusticia que ha sufrido las empleadas domésticas de todo el país. Nada más, eso quiero dejar en claro. Y quiero dejar en claro que más de 400.000 compañeras empleadas domésticas hasta el último mes han quedado sin trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Más que agregar, creo que con todo lo que mencionaste queda bien puesto sobre la mesa todos los problemas que está sufriendo el sector. Antes de darle la palabra a la compañera de UTEP, quería recordarles que quienes quieran ir haciendo preguntas para las panelistas, los pueden ir realizando a través del chat. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Mandy Ruiz Díaz, referenta de la rama sociocomunitaria del movimiento Evita UTEP en Ciudad de Buenos Aires. Hola, espero que me escuchen. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Bueno, nosotras, en realidad hace 8 años que estamos en el barrio. La parte nuestra es, tenemos comedores y merenderos acá en el barrio de Constitución, hace ya varios años, como les decía. Bueno, todo comienza también en marzo, cuando empezó la pandemia, y ahí nosotras nos encontramos como, ¿qué hacemos, no? Debidamente esto fue sorpresivo, bueno, como uno trata de manejarse con la pandemia, ¿no? Y es un virus que la verdad no lo podemos, no se llama combatir, sino llevando los cuidados que la gente y las familias y nuestros niños y niñas necesitan. Nos fuimos organizando como hacemos siempre las mujeres, y esto es verdad, somos las primeras en abatallar cualquier guerra que sea, y más en la lucha cuando se trata de nuestra gente. No sé si se escucha bien, porque habían puesto que no se escuchaba. Se escucha un poco bajito, si podés por momentos cuando te acercás el micrófono anda un poquito mejor. Sí, no, ya desconecto mi celular, no da más. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí va mejor. Buenísimo. Bueno, les decía, nosotras tratamos de llevar adelante esta situación muy difícil, ¿no? Nos queda, y como hablamos todos los días con las compañeras, no solo es la parte de cuidado, sino también es la parte de la alimentación, que es fundamental para nuestros niños, nuestras niñas, nuestras familias, y también nosotros tenemos casi el 60% de adultos mayores que asistimos. En realidad en nuestro comedor asiste a 360 familias por día, y nuestro merendero 280. Bueno, tratamos de llevar esto adelante, llevando las medidas de higiene que el gobierno nacional pidió, tratando de hacerle llegar a las familias no solo el alimento, sino todo el equipo de higiene que últimamente cada vez van necesitando más, porque hay papás y mamás que se han quedado sin trabajo. Nosotros tenemos muchos padres y muchas madres que son vendedores ambulantes, y una vez que comenzó todo esto,
ellos se han quedado sin trabajo. Desde ahí tratamos de que, bueno, me perdí en lo que estaba, me tenía todo, quedé un poco ahí con muchas cosas que dijeron las compas, bueno, empezarnos a preparar, ¿no? No somos médicos ni enfermeros, tampoco somos de salud, pero empezamos a estudiar y a poder tratar de entender todo esto, desde los cuidados de salud que todos y todas necesitan tener en el barrio. Hace un tiempo largo nosotros tenemos nuestra posta de salud, que son los que tenemos acá en la plaza nuestra, que está acá en San Juan y Entre Ríos, donde también hacemos la desinfección en la plaza y a los autos y todo lo que pasa, y tratamos de tomarle la fiebre a la temperatura a los vecinos y hacerles llegar alcohol en gel lo más necesario. Después, nada, ante los ojos del gobierno de la ciudad, nuestro trabajo sigue siendo invisible, porque todavía no hay un reconocimiento de que somos trabajadores y trabajadoras, y que no solo atendemos el merendero o el comedor, cocinamos y etcétera. Nos venimos ocupando hace mucho tiempo. Nosotros y nosotras hacemos de un montón de veces de médicos, de enfermeros, de psicólogos, de maestros, para tratar de que nuestros pibes, nuestras pibas y nuestras familias puedan estar un poco mejor. Hace un tiempo que empezamos a ser promotores comunitarios en salud, desde el Ministerio de Salud. Empezamos a hacer unos cursos de cuidados. Esto es para que nosotros no vamos a ser ni médicos, ni enfermeros, ni nada de eso, sino podernos preparar un poco más para hacer llegar el cuidado a nuestros barrios y poder llevar adelante este virus lo mejor posible para el cuidado de nuestra gente. Les iba a agregar algo más, pero se me fue todo, me quedé muy consternada con lo que decía la compa de Córdoba. Entonces, bueno, a raíz de esto, como les comentaba, ¿no? A nosotros nos costó mucho que el gobierno de la ciudad nos hiciera llegar los equipos de higiene. Naturalmente fue enseguida nuestra organización quien nos bajó los equipos y las máscaras, barbijo y etcétera, de lo que nosotros necesitábamos. Ante varios reclamos, eso llegó. Lo mismo que esto cuando comenzó la pandemia, al quedar muchas familias sin trabajo, nosotros se nos alborotó todos nuestros comedores, nuestros merenderos, porque cada vez más gente, y también están en eso los reclamos de aumento de porciones alimentarias para las familias. Nosotros contamos con 160 porciones. De 160 porciones nosotros hacemos 360 todos los días para que a todas las familias les llegue el almuerzo y la merienda lo mismo. Así que, y como les comentaba también, nuestro 60% son adultos mayores de riesgo, y ahí es donde está la preocupación más grave que nosotros tenemos, el cuidarlos, tratar de que nuestros abuelos y nuestras abuelas no vengan al comedor a buscar la comida, sino prepararle todo, ir a buscar el tupper de ellos, desinfectarlos y hacerles llegar todos los días el almuerzo, y en eso se encarga un gran grupo de jóvenes y del comedor, que con sus bicicletas salen a repartir el almuerzo de los abuelos a sus hoteles, a sus casas, a donde fuera, pero queremos tratar de preservar a nuestros adultos.
Bueno, no sé qué más agregar, yo soy muy rápida, es como que les quiero contar todo rápido para no se me pase el tiempo. Y sí, somos esenciales, nosotras y nosotros nos consideramos esenciales porque si no estuviéramos nosotros y nosotras en los barrios, esto sería un caos. No solo por el almuerzo y la merienda y la cena, sino por muchísimas cosas. Muchos vecinos, muchas vecinas se encontraron como qué hacen, cómo se sigue, y entonces tratar de organizar y cuidar y que todos les llegue todo, ¿no? La comida, el higiene y estar conteniéndolos. En este momento también tratamos de hacer de psicólogos capaz que desde la ventana de nuestro comedor, nuestro merendero, pero escucharlos. Y acá en Cava no hay respuestas al trabajo ni tampoco respuestas a la situación de calles de muchas familias, porque si caminamos por los costados de Constitución tenemos muchas, pero muchas familias, y entre esos son familias con hijos e hijas, y si salimos en la tele, como hablamos muchas veces con los compañeros por la reta, están en la tele y todos son arbolitos de colores y un montón de cosas, la realidad están acá y están escondidas y a él nunca lo va a hacer visible. El subsidio habitacional, la gente millones de veces van y explican, y nosotros también hacemos unos pequeños informes comunitarios para que les llegue la realidad de que esa persona está en situación de calle, y es toda una vuelta y otra vuelta para que puedan acceder o a 5.000 pesos para poder pagarse un hotel, que olvídense que 5.000 pesos sale un hotel de familia hoy en día. Pero la situación está muy difícil en los barrios, pero nosotros tratamos de por lo menos tratar de apalear lo más básico y ocuparnos de ellos y de ellas y de también nuestros chicos. Nosotros tenemos, pero hoy están todos en sus casas y como siempre decimos, a Dios gracias, nos hacen llegar de que están bien. Nosotros tenemos 82 niños y niñas que vienen a nuestro merendero, pero bueno, hoy en día les hacemos llegar las viandas a través de sus papás, o si no, nuevamente nos ocupamos nosotros y nosotras de que les llegue la merienda a nuestros chicos. Y es importante el cuidado de ellos, y también es importante la docencia. Yo soy nieta de una docente y sé muy bien lo que es el trabajo y lo que está costando hoy, y que no se habla de los docentes y el gran trabajo que ellos hacen desde jardín, primaria y secundaria es increíble, y lo que están al lado de los chicos que es necesario. Así que bueno, nuestro laburo es organizar el barrio, organizarnos entre nosotras, y donde hay una necesidad nace un derecho, y nosotros este derecho lo hacemos respetar, y como siempre decimos, con nuestra olla bajo el brazo, tratando de llegar a todas nuestras familias el alimento y estar ahí. Después, nuestra rama tiene promotoras de cuidado, que hace unos 2 años más o menos que está. Tenemos una compañera que es una de las responsables. Yo después, lo que decía Corina, voy a conversar esto con algún compañero por el tema de Renatep, que por qué no está el espacio ahí de cuidados, algo así más o menos había comentado ella, para ver ese tema. Así que nada, gracias por la invitación. Este es nuestro laburo organizativo en los barrios, y obviamente tenemos miedo de contagiarnos, sí, mucho, porque llegamos a nuestras casas y están nuestros hijos, nuestras hijas esperándonos. Muchos hemos perdido familiares, yo perdí varios familiares y compañeras y amigas dentro de mi vida con el COVID, pero tratamos de sernos visibles todos los días, aunque el gobierno de la ciudad mire para otro lado,
nos vamos a poner de ese costado para que traten de vernos y seguir organizando y llevando adelante los cuidados necesarios que necesitan nuestras familias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mandy. Gracias por también, me parece, ahí poner en discusión la noción de esencialidad, ¿no? Y sobre todo vinculado a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que vienen dando la disputa en ese sentido hace bastante tiempo. Bueno, finalmente le vamos a dar la palabra para cerrar el panel a Mirta Viola, que es secretaria general del CITRASAP, el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco del trabajo en salud, y me parece que es importante, en principio, definir qué dice que es la salud pública. La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas con la participación de la sociedad para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. Esa es una definición de salud pública. A través de esta situación de pandemia, lo que ha hecho es poner de manifiesto el desmantelamiento que tenemos en este momento de la salud, la escasez de personal, la desorganización y el porcentaje de salud que hay en la parte privada que está costando mucho para que participe en forma activa y defienda la bioseguridad para todos los trabajadores. Esto hace que no haya una cobertura en la salud o la protección de la salud de los habitantes sea la correcta, digamos que es insuficiente. La falta de trabajadores de salud que se pone de manifiesto en esta situación, y no es solo en Argentina, sino que es mundial, tiene que ver con el poco reconocimiento de este trabajo. Es un trabajo exhausto que deja a las personas agotadas, con con pérdida de la actividad y un desgaste laboral muy importante y que no está reconocido. Entonces, cada vez hay un menor porcentaje de trabajadores de salud y se manifiesta en este momento en que estamos en una situación de pandemia, donde los servicios han sido duplicados en muchos de los lugares. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por la cuestión de bioseguridad se han dividido los servicios y hay una parte de internación de clínica, estoy hablando de nuestra provincia, cómo está organizado, y esto pasa en todos lados, para la atención de los pacientes comunes y la atención de los pacientes COVID positivos. Entonces, esto significa que tanto pediatría como clínica médica, los consultorios de guardia, las terapias, están duplicados los servicios. Esto significa duplicado el personal, pero estamos contando con el mismo personal porque no hay más. Entonces, el recurso es finito y la demanda se duplicó. Esto significa que el personal de salud está sobrecargado en horario, en guardias, hay multiplicidad de lugares de trabajo. Entonces, esto hace que el riesgo ante la bioseguridad que hay que tener en esta situación de pandemia aumenta el desgaste laboral porque el estrés es cada vez mayor. Y además tenemos que tener personal de salud que vigile al personal de salud. ¿Qué significa? En las salas donde hay atención de pacientes COVID positivos, hay un personal de salud
generalmente es un enfermero o enfermera, que está controlando cómo está trabajando el equipo que está atendiendo a los pacientes positivos. Si eso es para preservar al equipo para que no se contagie. Si alguno de los compañeros que está trabajando, actuando sobre el paciente positivo, se toca la cara sin querer, por más que tenga la máscara, se contaminó. Entonces esa persona, el compañero que está vigilando, le dice, se tiene que retirar, ir a bañarse, sacarse la ropa que está utilizando, ir a bañarse, y luego recién regresar a seguir atendiendo a los pacientes. Si se rompe un guante, pasa exactamente lo mismo, debe desvestirse, ir a atenderse, higienizarse, volverse a cambiar los guantes y recién volver a hacer la atención del paciente. Esto crea una gran tensión, además de que por la cantidad de ropa que tenemos colocada, estamos 2-3 horas y la verdad que se transpira mucho, hay que entrar a la sala habiéndose hidratado y comido algo, algún alimento haber ingerido, porque si no, después suelen hipotermizarse mientras que están atendiendo a los pacientes y corren riesgo de contaminación. Esto pasa tanto para enfermería como para los kinesiólogos, los médicos, los terapistas, todos los que están atendiendo a los pacientes en los distintos servicios. Si bien nosotros tenemos en nuestra provincia, por lo menos nosotros sí contamos con todos los elementos de protección personal, no es la situación de la generalidad del país. Esto hace que los compañeros además tengan que de su propio bolsillo sacar para comprar los elementos para poder trabajar con seguridad en las situaciones de atención de pacientes COVID positivos. Nosotros tenemos también la falta de personal, está haciendo que el personal esté trabajando con pluriempleo porque los sueldos son bajos. Y con un sueldo no alcanza, nos pasa como a los compañeros del resto de los trabajadores esenciales, y sobre todo en la parte privada, consideran que no es necesario en el ingreso de los pacientes utilizar los elementos de protección personal para supuestamente ahorrar dinero. Esto ha sucedido que entonces han tenido que cerrar instituciones privadas, como ha pasado en otras provincias también, en la nuestra también ha sucedido, y lo que a ellos les parece que es un ahorro y un negocio, en realidad terminan perdiendo dinero porque después tienen que cerrar las clínicas porque tienen muchos infectados. El uso continuado de los elementos de higiene hacen que se deshidrate nuestra piel, y la compresión de los barbijos respiratorios, de las antiparras, y el alcohol y el excesivo lavado de manos que tenemos que hacer, nosotros ante cada paciente, en los consultorios, entre un paciente y otro, tenemos un lavado de manos que nos ponemos alcohol en gel para sacarnos los guantes. Nos sacamos el guante, nos ponemos alcohol en gel para sacarnos la bata con técnica de bioseguridad. Nos ponemos alcohol en gel para sacarnos las botas. Nos lavamos las manos con jabón. Después nos ponemos alcohol en gel para sacarnos la máscara. Nos ponemos alcohol en gel para sacarnos el barbijo quirúrgico. Luego nos lavamos las manos, nos sacamos el barbijo respiratorio, nos volvemos a lavar las manos y nos volvemos a colocar el barbijo quirúrgico nuevo, limpio. Todo eso hace, y nos ponemos alcohol en gel, todo eso hace que nuestra piel viva deshidratada y tenemos que protegernos permanentemente la piel. Y las personas que están en las salas de internación, yo estoy en la sala de consultorios de toma de muestras de COVID, los que están en la sala de internación, que permanecen 2 o 3 horas con las antiparras puestas y el barbijo respiratorio
que va bien comprimido sobre la cara, suelen producirse lesiones por compresión de tanto tiempo de estar utilizándolo para protegerse. Todo eso hace que se tenga que buscar la forma de proteger la zona de la piel que está comprimida. La otra vez nos comentaban compañeros de un hospital de Buenos Aires, no recuerdo el nombre, que el médico, el cirujano plástico, les había conseguido unas almohadillas para ponerse, entonces se rodeaban toda la zona del barbijo, y después el barbijo iba comprimido sobre esa zona para no producirle, porque les estaba produciendo lesión de apoyo por el tiempo que estaban utilizándolos. Además de esto está la sobrecarga del estrés laboral, que le produce a los trabajadores de salud, nos produce el miedo a contagiar a nuestras familias, sobre todo si tenemos ancianos, pero el ser responsables de contagiar a la familia. Tal es así que hay mucho personal que nuestra provincia eso lo está cubriendo, prefiere vivir en el hotel, no estar en su casa, perder contacto con su grupo familiar, pero preservar y tener seguridad de que no contagia a su familia, porque son personas de riesgo. Esto también hace a una separación de las relaciones familiares, y también eso produce el reclamo de la familia, porque a veces no entiende que el riesgo es muy importante. Después están todas las situaciones de aislamiento que tenemos cuando hay un contacto estrecho de compañeros de trabajo que han dado positivos, y entonces todo el equipo que trabajó, en principio por 72 horas tiene que estar aislado hasta que dé negativo el hisopado para poder reintegrarse al trabajo y poder socializar con su familia. Cuando quedan aislados, también van a hotel, y bueno, con toda la situación de estrés que eso conlleva. Hay mucho personal que en esta situación ha debido ser contratado y que trabajan en dos lugares, en las instituciones privadas y en la institución pública. Esto hace que a veces el contagio de un lugar hace que tengan que aislarse en el otro trabajo también, y se hacen infecciones cruzadas y aislamiento del personal en forma cruzada, lo que disminuye nuevamente los equipos de salud que están a disponibilidad para atender a la población. Esto es sobrecarga al resto que queda, es como un círculo vicioso, realmente, y nos produce un gran estrés, y nosotros decíamos, ¿por qué hay tan poco personal de salud? Y en realidad hay poco personal de salud o interés en trabajar en salud, porque es un trabajo que no está reconocido, que cada vez está más desvalorizado económicamente, o casualidad cada vez sabemos más mujeres trabajando en salud, y entonces estamos perdiendo poder adquisitivo, o los sueldos cada vez son más bajos. Entonces, al no ser un trabajo que sea reconocido, ni tenga jubilación anticipada, o algo que permita que sea más atractivo, estamos perdiendo cada vez más trabajadores que les interese capacitarse o formarse en salud. Esta pandemia nos vuelve a demostrar que somos esenciales. El reconocimiento económico que decía Corina hoy, que nos están dando, en realidad es un reconocimiento, es un parche, no sirve. Nosotros necesitamos un reconocimiento permanente de nuestro trabajo, un reconocimiento del riesgo de trabajo que significa trabajar en salud, y que el personal esté más estimulado
por algún reconocimiento. Se está pidiendo, en nuestra provincia, por ejemplo, estamos pidiendo una jubilación anticipada. En este momento, los trabajadores de salud nos jubilamos a los 60 y 65 años. En realidad es un exceso porque quienes trabajan en sala siempre no llega en condiciones físicas, y esto nos lo demuestra la cantidad de personas que están, de trabajadores esenciales que han dejado de trabajar en salud en este momento, que están licenciados por patologías crónicas. Entonces, la cantidad de patologías crónicas que tenemos los trabajadores de salud están diezmando los lugares de trabajo, y quiere decir que ya no estamos en condiciones para estar trabajando en estos lugares. Esto ha conllevado en esta situación a que se tenga que contratar mucho personal para cubrir a los compañeros con patologías crónicas que dejaron de trabajar y para cubrir la duplicación de servicios. Este personal está contratado en forma precaria y a término, a cuando termine la pandemia. En principio eran 2 meses, después eran 4, y ahora no sabemos cuánto tiempo la pandemia viene para quedarse y qué va a pasar con estos trabajadores. Nosotros, de distintas modalidades, estamos pidiendo para el pase a planta de este personal que se reconozca su necesidad de ser contratado en forma permanente, pero es renuente el Estado en reconocer esa necesidad. Desgraciadamente, el Ministerio de Economía es quien está decidiendo últimamente quiénes entran y quiénes no entran a trabajar, y cuáles derechos se conceden y cuáles no, y entonces las políticas públicas pasan por el signo pesos primero. Esto hace que tengamos mucho personal precarizado. Sí se consiguió el reconocimiento de la RT, pero los monotributistas no la tienen. Si bien en nuestra provincia, el Estado provincial, aquellos compañeros que han que han quedado COVID positivos, les ha seguido pagando el sueldo, han estado cubiertos en cuanto a la hotelería, la comida y todo lo demás en sus momentos de enfermedad, la ART no los cubre porque el seguro que tienen es un seguro de mala praxis, pero no tiene, o de accidente de trabajo común, el COVID en esta situación por ser monotributistas. Así que esos compañeros, alguno está contratado por día, no lo cobra. Cobra solo a lo que le provincia cuando están trabajando. Después, otro tema que a mí me parece que es importante tener en cuenta es también la situación de los pacientes. Si bien hay pacientes que somos conscientes que se han contagiado porque no se han cuidado, porque niegan la realidad de que tenemos el COVID presente, también tenemos pacientes que se han contagiado, sobre todo los adultos mayores, por los más jóvenes que los han contagiado, y en realidad su vulnerabilidad psicosocial es muy importante porque tienen temor a la muerte, porque no saben si van a salir de esta infección. Y bueno, nosotros en el consultorio también los tenemos que acompañar, y en la sala de internación, para hacer que pongan de su parte, que tengan una mirada positiva de la recuperación, y ayudarlos a ir transitando esta enfermedad tan desconocida todavía, o no sabemos bien las consecuencias, los efectos secundarios que nos pueden quedar, cuántos van a ser. Esto también es una sobrecarga para el personal de salud, que además tiene que tratar de estar acompañando y conteniendo a los pacientes en su internación, para tratar de que puedan estar
con lo más positivos posibles para su recuperación. No sé si me ha quedado alguna cosa, creería que más o menos esto es lo que quería comentarles. Si hay algunas preguntas, estoy dispuesta a contestar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mirta, por tu participación. Ahora vamos a dar lugar a algunas preguntas que va a presentar Clara para las panelistas, de aquellas que fueron volcando en el chat. Sí, bueno, invitamos a que sigan volcando preguntas. Voy a leer las preguntas que ya se realizaron en el chat. Una pregunta de Liana Spiazu para Cristina sobre el Sindicato de Trabajadoras Domésticas en Lucha, cuándo lo conformaron, cómo fue esa experiencia y cómo fue la respuesta de las compañeras, si lograron llegar a, en general, si tuvieron buena llegada o fue difícil que se afilien al sindicato. De Delfina Esquenone para Mandy, quienes trabajan en los comedores y merenderos con algún estipendio, salario o remuneración por parte del Estado, si es generalizado o quienes lo reciben. Y una consulta para Corina acerca de las licencias para madres y padres con niñez a cargo. Pregunta si eso se refiere a la resolución 207, que avala la inasistencia a los espacios laborales, mientras se mantenga la suspensión de clases. Y si se puede hablar de licencias en ese caso, o si estamos hablando de otra medida. Yo sumo, o sea que sumo a la pregunta para Corina también en ese sentido, sobre el tema de las licencias en el sector público y en el sector privado, porque entiendo que en el sector privado no fue reglamentada, y en el sector público de todas maneras también entiendo que su implementación real viene siendo, bueno, difícil. Entonces también quería sumar a esa pregunta. Bueno, nuestro sector ha sido hace tiempo, pero éramos un grupo que miramos toda la cuestión sobre nuestra ley, nada más que eso. Seguimos haciéndolo con respecto a los derechos y obligaciones que tiene una empleada doméstica en su lugar de trabajo, nada más. No somos un sindicato todavía, pero queremos llegar a eso. Todavía somos un grupo de empleadas domésticas autoconvocadas, ya que nosotras no nos sentimos representadas por ninguno de los dos sindicatos, ni por el SINPECAF, que es de la provincia de Córdoba, ni por el UPAC, que es a nivel nacional. ¿Respondemos cualquiera, Clara? Bueno, respondo la pregunta específica que me hicieron. Sí, yo no tengo presente el número de la resolución, pero supongo que era ese, porque sí, en efecto me estaba refiriendo a la medida que se tomó bien al inicio, antes de la cuarentena, cuando se cerraron las escuelas, y el objetivo de la medida era permitir que las personas con responsabilidades de cuidado infantil pudieran no asistir a sus lugares de trabajo. Podemos llamar esto licencia, no sé, supongo que podemos debatirlo. Mi señalamiento principal tenía que ver con que la medida tomada reflejaba cierta incidencia de visiones sobre el cuidado, ¿no? Yo creo que en otra coyuntura, con una institucionalidad para las mujeres más débil, no se hubiese tenido en cuenta.
Luego la efectividad de la política, tomando un poco también la pregunta que hacía Clara, es incierta. Y además me parece que la propia medida de política quedó en la práctica inefectiva cuando la cuarentena se prolonga y las escuelas siguen cerradas, pero digamos, las actividades laborales se van retomando, ya sea presencialmente o a través del trabajo remoto. Y ahí, bueno, creo que un poco, me parece que en las presentaciones que nos han hecho las compañeras, ha quedado en evidencia la distancia que hay entre las normas que intentan proteger, que intentan acompañar, y lo que en efecto sucede en la práctica. Creo que en ese sentido la presentación de Cristina ha sido muy contundente. Hay una norma que busca proteger a las trabajadoras de casas particulares, pero en la práctica suceden una serie de abusos que derivan de la informalidad, pero no solamente, ¿no? Como ella misma lo decía. Así que el cumplimiento de estas medidas entiendo que es débil y que debe depender los sectores. Tiendo a pensar que en el sector público tiene más cumplimiento que en el privado, pero no hay evidencia, por lo menos yo no tengo evidencia para poder contrastar esto durante estos meses, ¿no? Sí, nosotros y nosotras recibimos Potenciar Trabajo, que está reconocido por el gobierno nacional y bueno, y viene desde el lado de desarrollo social de nación. Y también buscamos que el gobierno de ciudad nos reconozca y también en algún momento podamos recibir un salario con el reconocimiento de nuestro trabajo diario. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Recuerdo que está en el chat. Una para Mirta, que recién anotaron. Si tienen apoyo en la institución en cuanto a contención psicológica al personal de salud o a través del sindicato. Bueno, Mirta, si querés responder. Sí, la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones está a disponibilidad incluso del personal COVID positivo que está en los hoteles acá en La Pampa. El personal, todos los pacientes positivos están en hoteles, salvo que sea necesaria su internación, que hay centros en la ciudad de Santa Rosa y un centro en General Pico. El resto está en hoteles, porque les asegura el aislamiento y además les facilita el control hasta el personal de salud de los pacientes. Y la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones hace el apoyo y la contención. También se han ofrecido para el apoyo y contención de los trabajadores que necesitemos. De hecho, lo han hecho en algunos equipos. No sé si había otra pregunta. No. ¿Era eso lo que me preguntaste? Sí, creo que no había otra. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, solo queda agradecerles a las panelistas y a todos y todas los participantes. Va a estar el video en el canal YouTube de ACET en breve y en Facebook. Y bueno, ya les adelantamos que vamos a organizar otra charla antes de fin de año, también en el marco de el trabajo y los trabajadores en la pandemia, así que bueno, desde ya que les va a llegar la información y la convocatoria para participar. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias.
Gracias. Gracias. Saludos. Saludos a todas y a todos.